Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Una vez más, iniciamos nuestra semana y nuestro devocional. Así es que les invito a que por favor me acompañen a leer una porción de la palabra del Señor. Vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 30 al 37. Dice así la palabra del Señor. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Cualidad esquiva. La humildad es una de esas cualidades evasivas. Los discípulos de Jesús, muchos de ellos de orígenes sencillos, también luchaban contra el orgullo. Es por ello que cuando Jesús se enteró que estaban discutiendo con respecto a cuál sería el más grande entre ellos, les aconsejó lo siguiente: si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el siervo de todos. Esta porción de la palabra está en Marcos 9:35. Luego de esto, y para dejar aún más claro este principio, tomó a un niño entre sus brazos y les dijo: el que en mi nombre recibe a alguien como este niño, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. 2 versículos después. De esta forma, quiso el Señor Jesús enseñarles a sus discípulos que tenían que servir humildemente a los demás, como si estuvieran sirviéndole al mismo Jesús. Un reportero le consultó a un joven universitario su opinión acerca de los candidatos presidenciales, luego de un debate en el cual participaron aquellas personas que estaban candidateando a una presidencia. La joven no se refirió a las posiciones de los candidatos en los temas polémicos, ni en su preferencia electoral. Tan solo dijo estas palabras: ninguno de ellos
parece tener humildad. Se cuenta que Benjamin Franklin, uno de los primeros estadistas estadounidenses, hizo una lista de cualidades que deseaba desarrollar en su vida. Cuando dominaba una cualidad, pasaba a la siguiente y comentó que le iba bastante bien hasta que llegó a la humildad. Cada vez que pensaba que estaba progresando en dominarla, se sentía tan bien consigo mismo que terminaba enorgulleciéndose. Ahora, hermanos, dejemos una pregunta al aire. ¿Qué pasaría si nosotros consultamos a una tercera persona sobre usted y su carácter? ¿Usted cree que la persona a la cual estamos consultando usaría en la descripción suya la palabra humilde? Debemos, entonces, procurar la humildad, no solo aparentarla. Muchos de nosotros hemos sido cristianos por muchos años. Sin embargo, todavía sentimos que no estamos muy cerca de experimentar una vida verdadera con Dios. ¿Por qué sucede esto? El mayor obstáculo para el progreso es algo que está incrustado profundamente en nuestra naturaleza humana. Y eso es el orgullo. Está tan cerca que ni siquiera nos damos cuenta que muchas de las cosas que hacemos durante el día están movidas por este. Podemos reconocer el orgullo cuando creemos que nosotros mismos sabemos mejor lo que está claramente escrito en la palabra de Dios. Cuando vemos que estamos más preocupados de defender lo que la gente piensa de nosotros que de la verdad sobre nosotros mismos. Cuando nos preguntamos si la gente tiene un pensamiento menor sobre nosotros de lo que nos merecemos. Estamos rebosantes de amor propio. Podemos reconocer el orgullo cuando creemos que nosotros mismos sabemos mejor lo que está claramente escrito en la palabra. Por eso, hermanos, es tan importante darnos cuenta que Dios no puede hacer nada con nosotros si no coincidimos con Él en nuestra propia voluntad. Tenemos que dejar nuestro orgullo junto a nuestros propios pensamientos sobre lo que es correcto y escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Si hacemos esto sinceramente y con todo nuestro corazón, escucharemos que el Espíritu Santo nos enseña a ser humildes en nuestros propios ojos. La palabra de Dios dice en Romanos 12:6, Él nos enseña a tener un sentir para vivir y no para ser servido. Nos enseña cómo podemos hacer desaparecer nuestra propia voluntad y deseos, en lugar de estar siempre esperando algo de los demás. El cristianismo es dar. El pecado es exigir. Piensa en los mayores ejemplos que tienes en la vida cristiana. ¿De quién has experimentado bondad y amor? ¿Cómo lo pueden tener ellos así? Mientras tú sigues luchando para mostrar amor hacia los demás, especialmente a aquellas personas que no han sido muy amables contigo. Es porque se conducen con la humildad, y en esta humildad Dios trabaja en ellos para poder hacer Él su voluntad. Reconocer el orgullo es el secreto. Señor y Dios mío,
Yo alabo, Señor, y bendigo tu nombre. Reconozco, Padre Santo, que estoy lleno de orgullo cuando sigo confiando en mis propios sentimientos, en mis experiencias, en mis emociones, para poder dirigir mi vida, en lugar de hacer el papel que tú, Señor, quieres que yo haga. Sé que estoy lleno de orgullo cuando sigo confiando en mis propios sentimientos, en lugar de depender más de ti. Ayúdame, Señor amado, a elegir correctamente. Yo, Señor, quiero servirte a ti en completa humildad. Trae, Señor Jesús, a mi vida la humildad que yo necesito y pueda yo experimentar los frutos de tu Espíritu en mi vida. Yo elijo obedecer la dirección tuya en mi vida. Con humildad, yo deseo ceder y no darle más lugar a mi orgullo. En tus manos yo me entrego. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén.